¿Conocen el término resiliencia? ¿Lo han escuchado? ¿Les suena? Es como la capacidad, Es como la capacidad de reinventarse, la capacidad de resurgir o de volver a ser después de una crisis. Es como la capacidad que una persona tiene, o diría mejor que desarrolla, de ver qué hace después de una crisis. Si no han tenido momentos así, les prometo que los van a tener. Con onda, O sea, pero hay momentos en la vida donde uno siente que se desmoronó el mundo. Hay momentos en donde parece que todo se alinea para arruinarnos la vida. Ayuda a crecer. Bueno, eso va a depender de la capacidad de resiliencia que uno tenga. Hay gente que se queda frente a una crisis tirado en el suelo por largo tiempo y no lo puede superar. Hay gente que, por el contrario, frente a una crisis, mira para otro lado y sigue corriendo como que no pasó nada, que tampoco es saludable, ¿no? No es la solución evitar el problema. La clave de esto es decir, ¿cómo lo enfrento para encontrarle una solución? Negarlo no es una opción. Negar la crisis y decir, y bueno, ya está, ¿qué va a ser? Ya pasó, ahora hay que seguir adelante, sin hacer un proceso de evaluación y, ¿por qué no, de duelo, de lamento por lo que pasó? Tenemos un problema con las evaluaciones. Tal vez leí algo esta semana y el artículo hablaba de cómo el sistema educativo nos crea una conciencia de que hacer evaluaciones es como que nos pone a temblar, ¿no? ¿Se acuerdan del colegio? O decir, no, tengo un parcial. O saquen una hoja, es como que te corre un frío por la espalda, ¿no? Porque el momento de hacer una evaluación es un mal momento. Uno la pasa mal. Hay gente que se olvida lo que estudió, hay gente que empieza a sudar, o a temblar, o a sonarse los dedos. Si no cambió nada, lo que cambió es una situación de evaluación. Digamos, después sigue la misma temperatura, todo sigue normal, pero cuando te dicen, te voy a evaluar, porque nunca es un gran momento, ¿no? Y eso nos genera problemas. Lo mismo aplica para la vida. Si uno no hace como evaluaciones periódicas, siempre va a estar bien o siempre va a estar mal. Va a depender mucho de cómo uno se perciba a sí mismo. Si uno tiene una gran estima por sí mismo, va a creer que siempre está perfecto y que el problema siempre está en otros. ¿Conocen gente así? No miren a nadie, por favor, ahora. Todo el mundo... Ninguno mira así para el costado, por favor, quédense todos mirándome para adelante. Y uno dice, ¿esta persona nunca se equivoca? Y por otro lado, si uno tiene una visión de sí mismo un poco para el otro lado, dice, sí, y asume la responsabilidad de todos los fracasos del universo, y es culpa mía, y porque yo estuve, y no, pero yo porque no hice lo que tenía que hacer, y pero yo podría haberlo evitado, y yo tendría que haber hecho, y en el medio tiene que haber algo. No puede jugarse todo en esos dos extremos, ¿no? Porque no todos, digamos, no somos tan malos y tampoco somos tan buenos. Un poco la vida juega entre eso, ¿no? En momentos grandes, buenos, lindos, que amamos, que disfrutamos profundamente, y de los otros también hay. Un poco eso es la vida. Entonces, la capacidad que uno tenga de reinventarse, la capacidad que uno tenga de volver a empezar, o de levantarse cuando se siente en el suelo, de alguna manera esa capacidad determina hacia dónde va uno. ¿Cuánto de la experiencia se capitaliza como experiencia? Ustedes saben que hacer siempre lo mismo no es experiencia. Uno puede hacer siempre lo mismo mal hecho. Entonces, tiene una gran experiencia de cómo hacerlo mal. ¿No? Si hace 20 años que hago esto. Bueno, pero lo haces mal hace 20 años. ¿Es experiencia? Sí, es una experiencia como no hay que hacerlo. Hay gente que tiene vicios al conducir un auto, por ejemplo, ¿no? ¿Te pones el cinturón? No, hace 20 años que manejo, nunca me pasó nada. Bueno, 20 años de manejar corriendo un riesgo innecesario.
¿O no? ¿Hay algunos vicios en la música? ¿Te ha tocado pelear con algún alumno? Que vos le decís, mira, esto no es así. Pelear no, pero sí tener que como hacer... Y se lo explicás una vez y el tipo vuelve y te lo hace como antes. Porque son vicios incorporados. Uno lo aprendió y es así. Y vos le decís, no, mira, esto es mejor así no está bien. Y vuelve, porque está siempre lo dice así. ¿Han escuchado? ¿Han usado la frase? Y, pero siempre se hizo así. El siempre se hizo así es como un marco para el cerebro o para el corazón. Esto es así, ¡tum! Y uno no se permite salir de ahí. Hay gente que frente a una crisis no puede recuperarse, se acoraza o se blinda. Entonces uno lo ve y parece que está todo superado. Qué bien cómo se recuperó de pronto, ¿eh? Qué genio. Qué capacidad de resiliencia, la verdad. Cómo se ha reinventado. Pero no es verdad. Lo que hizo fue poner una coraza enfrente y uno lo ve siempre fantástico. Pero no se ha reinventado. No ha podido volver a pensar sobre sí mismo. Y la verdad es que cuando pensamos en cómo hacerlo, ¿no? Porque todos desearíamos, ¿escuchan esto o no? Sí, la verdad que sí, yo soy resilient. A mí en el barrio me dice resilient man. Pero no nacemos entrenados para eso. Es algo que uno aprende. Es algo que uno debe aprender. Que necesitaríamos ir a una escuela a ver dónde está el curso de resiliencia. ¿Dónde hay? Si googlean van a encontrar 8 tips, 5 tips, 12 consejos, 3 maneras de... Pero parece como si fuera, decir, una receta de cocina, ¿no? Y no es justo. ¿Quién te va a enseñar en 4 tips a reinventar tu vida? Seamos serios, ¿o no? ¿No les parece un poco absurdo decir, ponemos acá 12 tips, o 3, o 5, no sé, 12 me pareció mucho. Pero había otro de 5 que yo dije, estos 5 los pongo hoy. Armamos un imán, los 5 tips para entrenar en resiliencia. Pero la verdad es que puedo estar equivocado. Me salió el humilde, puedo estar equivocado. Pero yo creo que la única forma de aprender es haciéndolo. ¿Les ha tocado hacer algo que no saben cómo hacerlo? ¿Cómo se sienten cuando hacen algo por primera vez? ¿Cómo es terminar la facultad, te dan el papelito, soy doctor, y un día ¿te acordás cómo fue el primer paciente que te tocó atender? Ya no como residente, sino como médica, como decir, ahora esto es en serio. ¿Te acordás qué caso era? ¿Qué tenía? ¿Falleció? No. No, prefiero no recordar. Daniela está haciendo una especialización en medicina del estrés. A lo mejor lo han visto, me lo mostró de YouTube, creo que era, o no sé de dónde me lo mostró, pero es un video donde el doctor López Rossetti, ¿lo ubican? Es un viejito, bueno, cuenta su experiencia de cuando le tocó estar por primera vez en un paciente, cuando se murió un paciente que le estaba asistiendo. Y frente a eso, el hombre se quedó como desarmado y dijo, no, yo no sirvo para esto, acabo de fracasar. Salió corriendo y se metió a una sala y era una sala de parto y acaba de nacer un bebé. Y un colega le dijo, ¿qué pasó? Sí. Y él venía del shock de la muerte y entró al shock de la vida y se le cruzaron los cables. El tipo quedó... Sí, su primera experiencia de hospital fue esa. Y hay que reinventarse frente a ese tipo de cosas. Cuando uno tiene que hacer algo por primera vez, aunque tenga los conocimientos, hacerlo es otra cosa. Las cosas realmente que tienen valor, uno las aprende haciéndolas.
Ojalá hubiera una escuela para esposos, yo me anotaría, pero no la hay. Uno aprende a hacerlo mientras lo es. Sería genial que hubiera una escuela para padres del momento 1, ¿no estaría bien? Entonces uno va con todas las preguntas. ¿Sí? ¿Cómo hago para que duerma? Para que duerma 3, 5, 6 horas. ¿No? Y ahí en la escuela te enseñan, y cada mes, cada semana tenés exámenes. ¿Y cuánto durmió Guillermito, Arturo? Ah, bueno, aplazado. Y uno aprende, bueno, ¿cómo va a recuperar o va a clase de apoyo? Dice, bueno, mire, la forma de cargarlo es así. Sería genial. Ahora, la verdad es que no existe. Las abuelas, los tíos, los metidos te dan consejos, pero la verdad es que uno aprende a ser papá siéndolo, con el pibe en casa. No hay otra forma de aprenderlo. Y uno aprende a ser resiliente intentándolo. Cuando uno asume que ha tenido una crisis, cuando asume que ha tenido un problema y necesita enfrentarlo. Hay varios ejemplos que pensé en usar, pero hubo uno que le ganó a todos, mató a todos los anteriores. Pensé en un momento en Moisés. Moisés es un tipo que vivió 40 años de su vida como el hijo del emperador, el hombre más importante del mundo, y luego vivió 40 años en el desierto, como un pastor de animales. Eso es reinventarse, ¿no? Es un cambio. Y los próximos 40, digamos de los 80 a los 120, como el líder de una nación. 3 millones de personas salieron de Egipto con Moisés. Como esos procesos de reinvención, por el desierto. Sí, peregrinar por el desierto. Digamos. Pensé en Abraham, un hombre que fue papá a los 90. Es decir, descubrir la paternidad y uno aprende a ser padre siéndolo, bien, pero a los 90... Yo creo que hoy ya no tendría ganas de ser papá de un bebé de nuevo. A los 90, está bien, tenía 90 años de expectativa el hombre, esperando, bueno. ¿Saben cuánto esperó desde que Dios le prometió que iba a tener un hijo hasta que nació Isaac? Tienen un número. No tanto, no, menos, bajen. 40, menos. 25 años, desde que Dios le dijo, haré de ti una nación grande, con Isaac, hasta que realmente vino el pibe, 25 años. Esperó un toque, ¿no? O sea, entonces digo, ¿cómo uno se reinventa esperando una promesa de Dios 25 años? Yo deseo que, hay cosas que entiendo que Dios me ha prometido y yo digo, bueno, dale, ya van 2 años y... 2 años. El viejo 25 años. Y nació el pibe. Y la historia del judaísmo está centrada ahí, en esa promesa. Entonces, después hay algunos casos en el Nuevo Testamento, hay otros en el Antiguo. Hay uno que me pareció genial, que es la historia del profeta Ezequiel, un hombre al que Dios llama cuando Israel está en el cautiverio. Y tiene que reinventarse porque es el profeta de Dios fuera de un contexto religioso, está en un territorio caldeo, pagano, sin templo, sin adoración, sin los rituales sagrados para los judíos. Entonces, ¿cómo el tipo reinventa el ministerio profético en un contexto totalmente opuesto, desfavorable? Pero para no cansarlos con ejemplos, en el Nuevo Testamento hay algunos también interesantes. Uno es el de Jesús, que 30 años fue el hijo de José el carpintero, y de pronto un día el hombre, el hijo del carpintero, hace milagros, te convierte el agua en vino, se bautiza por Juan, la gente dice, este es el Cordero de Dios. Es como un cambio fuerte. Tiene seguidores, elige los discípulos, tiene autoridad sobre los discípulos, enseña como quien tiene autoridad. Pero hay uno que sintetiza toda esta cuestión, y es el apóstol Pablo, en Filipenses 4:12 al 14, 4:12 de Filipenses. Pablo escribiendo esa carta a una de las iglesias que había fundado tiempo atrás, él les dice,
Miren, yo aprendí a vivir con mucho y con poco. Sí. En todo he aprendido. Sé vivir con mucho y sé vivir con poco. Y después de esa explicación, él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo, de alguna manera, ¿por qué lo usé o elegí la vida o el ejemplo de Pablo? Porque ese hombre aparece por primera vez en el Nuevo Testamento como Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia. Es un tipo que mata cristianos creyendo que sirve a Dios. De hecho, la primera gran persecución que sufre el cristianismo en manos del Imperio Romano se origina con un accionar de Saulo de Tarso. Es la muerte de uno de los líderes, diríamos hoy, de la iglesia, que es Esteban. La lapidación de Esteban estuvo asociada con la presencia de este Saulo de Tarso. Luego, de alguna manera, Dios lo toca y algo cambia en él y se transforma en el apóstol Pablo, el hombre que más representativo, por lo menos durante el primer siglo de la iglesia. Y cuando él escribe la carta a los filipenses, ya tenía unas cuantas horas de vuelo, digamos, sabía de qué estaba hablando el hombre. El concepto de todo lo puedo en Cristo a veces es extraído de ese contexto y uno lo puede aplicar para ganar un partido de fútbol, ¿no? Es decir, todo lo puedo en Cristo, vamos a ganar. Puede ser, o para, no sé, una patriada. Lo que uno se le antoja, lo toma y dice, sí, el Señor está con nosotros, vamos para adelante. Pero la verdad que en el contexto en el que Pablo expresa esa declaración es un ejemplo de resiliencia. Es decir, es el hombre que aprendió a vivir siendo una autoridad romana y luego un perseguido de la autoridad romana. Es el hombre que aprendió a vivir teniéndolo todo y teniendo gente a quien mandar y dirigir y dar órdenes. Y es el hombre que cuando integra a un discípulo, a Timoteo, un muchacho de unos 17 años, a su equipo misional, a la mañana siguiente lo sienta en la mesa directiva. En el libro de los Hechos, Lucas nos dice, nos pareció bien. Y los que estaban ahí, entre los que estaban ahí, estaba el joven Timoteo. Un muchacho que el día anterior se había integrado a la iglesia y ahora Pablo lo sienta en lo que nosotros hoy llamaríamos una reunión de junta o de ministerio o directiva para saber cómo continúa el próximo viaje misionero. Digamos, ese hombre, cuando él dice todo lo puedo en Cristo, está hablando de las veces que se reinventó. Saben que en una formación militar uno no puede poner a su mesa a alguien que todavía no hizo escuela, ¿no? No, para que alguien... es muy jerárquico y hay que subir unos cuantos escalones y esforzarse mucho para llegar. ¿Qué le pasó a Pablo para cambiar eso? Se reinventó frente a las crisis. Cuando él dice, sé vivir sin nada, es literalmente sin nada. ¿Cómo se imaginan vivir sin nada? ¿Y cómo sería vivir en abundancia? ¿Qué habrá querido decir Pablo cuando dice, sé estar saciado, sé tener de todo? Estar agradecido. Que tienes, vivir en abundancia. ¿Qué sería? Un estado de conformidad. Ajá. Tener de todo. ¿Y cómo medimos qué es o cómo uno se conforma? ¿Se conforma con lo que tiene? Y algunos sí, otros no. Pero ¿y qué recomiendan ustedes, sabios de la vida? Díganme. Resilientes, claro. Y algunos no entregarse y luchar para conseguir qué es lo que quiere para estar mejor. Otro es
decir, bueno, me conformo con lo que tengo. Tengo este vaso y para mí está bien. Está bueno decir estoy conforme con lo que tengo o agradecido con lo que tengo, pero no hay que confundir el conformismo, la conformidad con la resiliencia. ¿Sí? Y bueno, ¿qué va a hacer? Es lo que me tocó. Claro. Porque eso se parece más a la resignación, A estar inactivo. Exactamente. ¿no? Encontrar alternativas, no sé. No llevar el cepillo de dientes para encontrar algún tipo de cepillito. Claro, alguna florecita. No, claro, no. Encontrar la alternativa, claro. Y eres abundante, tenés dedo. Corto un pedazo de la camisa, lo envuelvo. Puede ser. No sé, alternativas. Bueno, a veces el conformarse o el ser agradecido con lo que uno tiene, uno puede decir, la verdad que tengo todo, o tengo más de lo que necesito. Y la verdad yo me animo a arriesgar que todos los que estamos acá hoy tenemos más de lo que necesitamos para vivir. Pero también me animo a arriesgar que todos quieren tener algo más que hoy no tienen. Sí, señor. Entonces, de repuesto. A lo mejor no tiene que ver con posesiones materiales. A lo mejor tiene que ver con relaciones, o con afectos, o con posiciones. No necesariamente todo pasa por términos de plata. Entonces, a veces uno puede desear tener algo que no tiene. ¿O no? Me acuerdo una de las charlas más espirituales que tuve con mi papá, ya tenía 85 él, más o menos. Una noche estábamos con Miriam y él dijo, yo no me queda otro, me he resistido, pero tengo que aceptar que hay un Dios, tiene que haber algo. Esto no puede ser casual, digamos, yo he tenido mucho más de lo que podría haber aspirado en la vida. Un hombre que se confesó ateo toda su vida, ¿no? Y ya viejito el hombre decía, no puede ser, yo no soy tan bueno para haber logrado tanto. Y cuando pensaba en como promediando su vida, ¿no? Y al hombre le salía como una gratitud a Dios, sin conocerle, ¿no? Como intuitivamente diría, acá hay algo medio extraño. Entonces, está bien lo de aprender a vivir sin nada y está bien aprender a vivir con lo que uno tiene. Ahora, no hay que confundir el estar agradecido y feliz con lo que uno tiene con la resiliencia. Si uno saca del cuadro, saca del plan la posibilidad de tener objetivos o nuevas metas, o proyectarse, o tener nuevas aspiraciones, y a lo mejor se empieza a implosionar. Estoy conforme, estoy contento con lo que tengo, estoy bien. Y eso empieza como a ser tu propia cápsula, ¿no? Mi primer pastor, el hombre tenía también 80 más o menos, y él siempre decía, hay que vivir listo como si el Señor nos viniera a buscar esta noche, como si uno fuera a partir hoy. Te toca morir o viene Cristo, uno listo, no tiene nada, ningún pendiente. Pero también hay que tener planes para los próximos 90 años, decía él. Por las dudas que se demore, uno tiene que saber qué hacer. Y el viejito, yo le escuché decir eso hasta que lo dejé ver, 82 tendría más o menos, y él sostenía eso. Es decir, hay que estar listo, sin cuentas pendientes, libre como para irse hoy mismo. Pero con planes, por si mañana uno sigue y los meses pasan y los años continúan, hay que saber qué uno tiene que hacer. Mi papá contaba en una
en una de sus presentaciones una anécdota de una entrevista que le hicieron a Picasso. Y una periodista le preguntó, ¿cuáles son sus planes para cumplir 90, creo, alguna cosa así? Y la periodista le preguntó, ¿y cuáles son sus planes para los próximos meses? Y el tipo, bueno, una academia, discípulo, dejar mi legado. Y seguía enumerando cosas. Entonces la periodista le preguntó, señor, pero para eso necesita vivir otros 90 años. Y el tipo le dice, y no espero vivir nada menos. Bueno, por algo dicen que fue el genio del siglo XX, ¿no? O uno de los genios. La proyección es contar con esta capacidad, es decir, si uno le suma a eso, decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, estamos diciendo o asumiendo que no depende exclusivamente de mí. Todos desearíamos ser resilientes y frente a una crisis reinventarnos y seguir adelante. Pero la verdad es que no nos sale bien automáticamente, no estamos seteados para eso. Hay algunas cuestiones que son biológicas, naturales, pero el área espiritual, la vida espiritual, nuestra relación con Dios, y te diría con Dios y con la iglesia, porque ese ha sido el diseño de Dios. La iglesia no es un invento social, es decir, bueno, juntémonos, somos todos cristianos, bueno, vamos juntos todos los días o todas las semanas. No, Dios establece, Jesús establece la iglesia como la comunidad de la fe cristiana. Después ha tenido vaivenes y altibajos, historia, algunos puntos muy oscuros de la historia. Pero eso es otro capítulo. La realidad es que es un invento, es una idea de Dios. Entonces, la comunidad, la fraternidad, la comunidad de fe, la fraternidad de los hermanos, la iglesia, es una idea de Dios. Entonces, es muy difícil aprender a ser resiliente solo. La tendencia es acorazarse y evadirlo, ¿no? O creer que uno lo ha superado todo, o pensar que jamás lo superará, como los dos extremos, porque son emocionales. Poder declarar y vivir todo lo puedo en Cristo que me fortalece es una virtud que viene justamente de Cristo. El espacio donde eso se aprende, donde eso se desarrolla, es en el ámbito de la iglesia. Hay esperanza en la familia. Hay una seguridad de vida eterna. Eso no es evadir el problema, no es taparlo, no, es cómo se reinventa esto. Veamos cómo esto sigue adelante. Y creo que la fortaleza o que el consuelo o que la seguridad no proviene de un grupo de gente brillante, proviene de Cristo. Proviene de Cristo. Es decir, la declaración de Pablo en Filipenses 4, todo lo puedo en Cristo, no es una declaración de fe hacia el futuro, es una afirmación de acuerdo a su experiencia de vida. Yo aprendí a vivir así, por eso les digo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es una esperanza, una expectativa hacia el futuro, bueno, lo que venga lo puedo en Cristo que me fortalece. Es una declaración desde la experiencia de vida con el Señor. El Señor estuvo conmigo en mi valle más oscuro y el Señor estuvo a mi lado en mi victoria más linda. Por eso sé que todo lo puedo en Cristo. No se compara con nada tener la seguridad de que Dios está a mi lado en el peor momento y en el mejor momento. Pareciera que Dios es el recurso para los malos momentos. Tenemos el grupo ahí, llueven pedidos de oración. Pero no llueven muchos motivos de gratitud. Uy, tuve un gran día, me aumentaron el sueldo, hice un gran negocio, estoy feliz porque me reencontré con un amigo. No ponemos esas cosas en el grupo de WhatsApp. Hay más manitos así que caras contentas. Porque entendemos o hemos aceptado que Dios es el recurso para la mala. No es la experiencia del apóstol Pablo. Sé vivir sin nada y sé vivir con todo. Porque cuando tenés todo, es porque Cristo te fortalece. Él no está haciendo una declaración de fe futura. Está haciendo un reconocimiento de lo que Dios ha hecho en él. Por eso dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es una experiencia de vida que no se compara con nada. Hace unas semanas atrás tuve una discusión en un aula, una situación
triste para una persona y alguien dijo, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Cómo podemos ayudar? Y un iluminado citó un texto de la Biblia y dijo, bueno, la Biblia es muy clara, hay que llorar con el que llora y reír con el que ríe. Yo digo, fantástico. Y la verdad es que llorar con el que llora pareciera más fácil, ¿no? Es decir, y sí, cuando uno, por ponerlo gráfico, ¿no? Si hay uno llorando y uno va a llorar con el que llora, uno está como bajando un poco, ¿no? Si va a llorar con el que llora. Es lo que la gente hace en los velorios. Va a acompañar al que está sufriendo. Y se paran ahí y dicen, ay, te acompaña un sentimiento, te abraza y está un rato ahí. Como desciende de su lugar de bienestar y viene a acompañarte en tu llanto. Pero ¿y qué del reír con el que ríe? Eso ya no es tan popular. Ya no está Dios ahí, porque reír con el que ríe te obliga a salir de tu lugar para ir a reír con alguien que gráficamente está en una situación mejor. Tiene que ver con alegrarte con el que le está yendo bien. Y eso se hace difícil, ¿eh? Es mucho más fácil llorar con el que llora que reír con el que ríe. Es mucho más fácil. Naturalmente no nos sale. Espontáneamente, podemos sufrir, ay, pobre, ¿viste lo que le pasó? Qué triste, qué momento difícil. Y lo tenemos presente, ay, Señor, acompáñalo. Le oramos, ponemos las manitos en el grupo. Ahora, cuando está bien, sí, no, parece que le fue bien. Y sí, como si, sí. No lo disfrutamos, no vemos a Cristo ahí. Entonces, el todo lo puedo en Cristo que me fortalece es una realidad para los malos y los buenos momentos por igual. Hace 2 semanas, el martes en la reunión de oración, yo les decía a los que estábamos acá, tenemos que aprender a mirar a Cristo en nuestros momentos, malos y buenos. Mientras que nuestra oración esté centrada en nuestras crisis, va a ser muy difícil tener este tipo de confesión que hace el apóstol Pablo. Muy difícil, porque estamos viendo cuánto podemos en nuestra fuerza, o cuánto podemos en nosotros mismos. Nos sentimos limitados, que nos faltan recursos, que no podemos. Entonces, cuanto más nos miramos el ombligo, más limitados estamos. En cuanto a recursos, menos capacidades de reinventarnos, menos capacidades de pensar a futuro, menos expectativa, o menos sueños, o menos capacidad para ver hacia adelante. Cuanto más nos concentramos, cuanto más centramos nuestra atención en Jesucristo, más posibilidades de ser creativos, más posibilidades de pensar a futuro, más posibilidades de ver oportunidades. Por eso, y el apóstol había vivido esa realidad. Por eso hace esta declaración. Yo sé vivir así y sé vivir así. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y para mí ha sido una experiencia de vida. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no me suena a una declaración futurista, a una declaración de fe para el futuro. No tengamos miedo porque el Señor nos va a fortalecer. No. Es una invitación a mirar hacia atrás. Es decir, tuve momentos horribles y el Señor estuvo a mi lado. Pero en los buenos, en las conquistas, el Señor estuvo ahí también. Entonces, este mensaje no tiene que ver con mirar hacia el futuro, tiene que ver con mirar desde hoy hacia atrás. Y ver que cada vez que te tocó la crisis o cada vez que te tocó reinventarte o pensar a futuro, el Señor estuvo a tu lado. A veces se te hizo imperceptible. La famosa pregunta, ¿dónde está Dios? Hay un libro que dice, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios cuando a la gente buena le pasan cosas malas? ¿Dónde está Dios? Sí, ¿lo viste? Sí. Es un rabino que hace un análisis acerca del sufrimiento humano. Muy interesante. ¿Dónde está Dios? Cuando hay catástrofes, uno dice, ay, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios no impidió el tsunami? ¿Por qué Dios no sostuvo las Torres Gemelas? ¿Por qué Dios no hizo? ¿Por qué Dios no? Y en la vida personal nos pasa también. Ay, ¿por qué Dios no lo impidió? ¿Por qué Dios no estuvo ahí? Esta es una invitación para ver a Dios ahí. Claro que sí, pero si Dios estuvo, ¿por qué no hizo algo para impedir el sufrimiento?
tal vez es una gran oportunidad que Dios te da de reinventarte. A veces lo que pensamos como terrible crisis termina siendo una oportunidad de Dios. No me imagino el apóstol Pablo cuando le tocó estar mal o en la mala, o en necesidad o en escasez, haber visto al Señor ahí. Él supo que el Señor estuvo ahí cuando ya pasó. Por eso dice, todo lo pude en Cristo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. ¿Les parece si oramos? Me gustaría que... Yo voy a hacer una oración por ustedes como cada semana, pero hay una oración que es irreemplazable. Y es la tuya, el lunes, o el domingo a la tarde, el martes a la mañana. Yo te propongo que hagas una oración como esta del apóstol Pablo. Cuando vuelvas a leer 4:14 de Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si querés, hacete un papelito, una esquelita, pegalo ahí en el espejo del baño, o en la heladera, o en la mesita de luz, en un vidrio de la cocina. Pegalo ahí, es decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y te vas a acordar de hoy. Cuando llegue el momento de reinventarte, o si lo estás pensando, si todo lo puedo, el Señor está en este momento conmigo. El Señor ha estado a mi lado otras veces. Para que no vuelvas a sentirte solo al momento de reinventarte. Tener la seguridad de que el creador del universo está ocupándose de mí no se compara a ninguna sensación que el ser humano pueda tener en esta vida. Saber a Dios cerca. Saber que lo puedo lograr porque Jesucristo está conmigo. No se compara con nada. Ninguna sensación de logro, de éxito, de bienestar se compara a esa seguridad. Se lo garantizo. No hay nada tan terrible que nos pueda pasar que opaque esa verdad. Señor, gracias porque has estado a nuestro lado. Gracias por las experiencias que nos ha tocado vivir en esta vida. Señor, gracias porque aún sin que lo sepamos, has estado a nuestro lado. Señor, gracias porque hoy tu palabra nos desafía a sentirte, a creerte cerca, que estás a nuestro lado. Señor, te pido que esta sea una semana donde varios de los que están aquí esta noche puedan reinventarse a sí mismos con la seguridad de que lo pueden porque vos estás con ellos. Señor, que reciban una invitación a mirar la historia de sus vidas y puedan verte en momentos críticos y en momentos de gran felicidad. Y que eso sea el impulso para comenzar una nueva etapa. Señor, oro por cada persona que está aquí, en esta sala, esta noche, desafiados por tu palabra. Señor, que la voz de tu Espíritu Santo sea el corazón más fuerte que cualquier otra voz en esta semana. Que tu palabra resuene una y otra vez, invitándonos a mirar hacia atrás y verte a nuestro lado en momentos difíciles y verte a nuestro lado en los mejores momentos de nuestra vida. Señor, queremos comenzar nuevas etapas, reinventarnos, desarrollar la capacidad de salir adelante, porque te sabemos cerca. Señor, no queremos pensar humanamente, exclusivamente en nuestras capacidades o en nuestros recursos. Queremos saberte a nuestro lado, Señor. Queremos declarar como una experiencia de vida, como el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Porque te hemos visto a nuestro lado en momentos de escasez y te hemos visto a nuestro lado en momentos de abundancia. Te hemos visto, te hemos sentido, te hemos palpado a nuestro lado en momentos difíciles. Y ha sido igual cuando la vida nos sonríe. Por eso nuestra alma cobra seguridad y podemos hacer propias esas palabras. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, que sea la voz de tu Espíritu a lo largo de toda esta semana. Te pido que cada uno de los que está hoy aquí tenga un espacio en la agenda para recordar esta palabra, para volver sobre Filipenses 4, para reflexionar acerca de la manera en que vos has estado presente en sus vidas. Señor, que cobren ánimo, que vuelvan a creer en lo que vos podés hacer. Señor, aún como iglesia, como comunidad de fe, ayúdanos a hacer propia esta declaración del apóstol Pablo. Has estado con nosotros en momentos difíciles y has estado con nosotros en momentos lindos, en momentos de alegría, de conquista. Hemos visto tu fidelidad una y otra vez. Y eso nos anima a declarar con fe que lo podremos lograr. Señor, ayúdanos a tener presente que la vida que planeaste para nosotros no se trata de que lo logremos solos. Señores, estamos tan expuestos a creer que depende de nuestras fuerzas o de nuestra capacidad para agradarte. Con tanta facilidad perdemos de vista que es la obra de tu Espíritu en nosotros. Señor, ayúdanos a recuperar el foco. Que el foco pueda estar puesto en el Evangelio, en tu obra en nosotros. Señor, que no perdamos de vista que se trata de vos, de la manera en que nos has amado y no de la manera en que nosotros lo hacemos. Que se trata de tu obra en la cruz y no de nuestras buenas obras. Que se trata de tu fe y no de la nuestra, de tu fuerza y no de la nuestra. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos para enfrentar nuevos desafíos, para seguir soñando, para volver a creer, para recuperar la esperanza. Ayúdanos a mirar hacia arriba, a mirar tu obra, que podamos enfocarnos en Jesucristo. Señor, hoy decidimos mirar a Cristo. Mirar a Cristo, sabiendo que de Él viene la fuerza, la esperanza, la alegría, la felicidad. Señor, vienen de vos. Mi oración esta semana será que puedas hacerte un lugar de agenda para pensar en la fidelidad del Señor, en la manera en que Dios ha estado a tu lado en momentos malos y en momentos lindos. Para recordar que Él ha estado presente. Para que esta declaración que parece inspiradora hacia el futuro sea una realidad de vida para vos. Lo logré, lo estoy logrando, lo puedo lograr.
porque Cristo me fortalece. No ha sido mi capacidad, mi inteligencia, mi habilidad. Ha sido porque Cristo. Cuando pienses o cuando escuches resiliencia, pone a Cristo en la ecuación. Si no te vas a perder en conceptos y en tips terriblemente humanos. No dejes a Jesús fuera de esa ecuación. Cuando pensás en reinventarte, van a hacer planes para el futuro. Acordate de San Pablo. Lo puedo porque Cristo me fortalece. Él me fortalece en momentos malos y me fortalece en momentos buenos. La necesitamos por igual, en uno y en otro. ¿Está bien? Amén. Que así sea. O así es. Y va a ser. Así es. Bueno, que tengan una linda semana. Gracias. igualmente. Que el Señor, que el Señor les inquiete de alguna manera en esta semana para hacer propias estas palabras del apóstol Pablo. Filipenses 4, 12, 14, después lo miran en casa.